MacReady. Capítulo 16. Parte 4. Caf al-Huf mantuvo en todo momento la calma. Estuvo al tanto de todo el proceso en el que sus subordinados, el capitán Vito Hall y el técnico de telecomunicaciones Hull, capturaron y tomaron muestras del terrícola que sorprendentemente había sobrevivido a la infestación de Gilead. Sus penetrantes ojos observaban ahora cómo en las muestras recogidas de los tejidos orgánicos del engendro se realizaban todo tipo de pruebas para determinar y extraer el ADN. En la nave que encabezaba a la comitiva de salvamento a la Tierra, una gigantesca Yat-Yahato tenía instalados 2 laboratorios completos. En uno de ellos realizaban la clasificación y el almacenaje de las muestras de ADN de los nuevos especímenes que los guerreros y cazadores tomaban de sus presas, cuando estos pertenecían a nuevas especies o cuando se hacían con material genético de alguna especie no clasificada todavía en sus anales. El otro era un laboratorio en el que se realizaban experimentos de diferente índole, pero a su vez, mientras realizaban varias pruebas con ovocitos de hembra humana, insertaban el nuevo material genético en lugar de su núcleo original y lo incubaban para que creciera dentro de una matriz artificial. Tenían que esperar a que el organismo infeccioso del planeta se amalgamara de forma que se juntara todo en una masa uniforme. Una vez toda la cosa estuviera reunificada en un mismo lugar, derramarían grandes cantidades de ácido desintegrador radiactivo con el que eliminar definitivamente la pandemia. En cada ciudad, en cada lugar donde I-9876 estuviera involucionando por la acción del tóxico ROV 1.2, el plan sería idéntico. Después bajarían a tierra y, debidamente equipados, centenares de Yautja rociarían los restos supervivientes de Gilead y el fin de aquel aterrador organismo estaba a punto de ser ejecutado. Definitivamente, y en principio, salvo las muestras que ellos mismos tenían criogenizadas, no tenían conocimiento de nuevas infestaciones en otros planetas, al menos no en ningún planeta que ellos conocieran o visitaran. A las pocas horas de haber contactado con los Yautja, Sergei volvía a correr libre por los alrededores de Santiago de Chile. Poco después, 3 engendros más le darían alcance tras una auténtica odisea desde Iquique. Hull no se perdería aquella operación. Estaba dispuesto a vivir aquella aventura, la única realmente importante en su vida, desde primera línea de acción. Su capitán Vito Hall esperaba órdenes del general Caf al-Huf, pero en cuanto llegaron se puso manos a la obra. Desplegó a sus guerreros por todo el planeta. Tardarían algunos días, desde luego, pero acabarían exterminando al invasor que tan caro les había salido. A Hull le pareció que todas las equivocaciones que había cometido habían quedado olvidadas o perdonadas por su capitán, pues no informó a su superior. En cierta forma, el terrícola Sergei le había salvado la vida. Los grupos de guerreros, completamente ataviados con armaduras por todo su cuerpo y llevando consigo el ácido desintegrador en recipientes adecuados, se dirigieron a las zonas donde la cosa estaba engullendo todo lo que se interponía a su paso.
Cerca de Santiago de Chile estaban ya descendiendo, rodeando la ciudad que ahora mismo no se veía desde su posición porque estaba parcialmente sepultada por aquella masa amorfa. Un olor nauseabundo que se esparcía en efluvios hacia la atmósfera lo llenaba todo. Los Yautja, con sus máscaras, evitaban todo tipo de penetración insana en sus vías respiratorias, tanto de olores como de posibles gases tóxicos. El éxito estaba garantizado, al menos eso era lo que pensaban en esos momentos. A lo lejos, sobre una montaña de las que rodean la ciudad de Santiago, un hombre observaba agazapado toda la escena. Era Orhan Stadov, el único superviviente en la Tierra. Había tenido que dejar atrás a sus 3 amigos, los engendros como él, que lo habían acompañado durante días y días de travesía desde el norte, desde Iquique. Orhan era el más humano de los engendros, el hombre que había sobrevivido a la infestación de la cosa en la Antártida, el hombre que había luchado contra MacReady, convertido en cosa durante su largo periplo desde la base americana hasta McMurdo y de ahí al continente americano. De lo que fue testigo Orhan en aquel momento, sus retinas guardarían un gran recuerdo el resto de sus días. Una colosal masa informe desplegaba su voluminoso cuerpo. No se veía más que las afueras de la gran ciudad. Una ciudad realmente considerable, pues había albergado a millones de personas. Una ciudad construida en una extensión plana rodeada de montañas, con grandes avenidas recorriéndola como las arterias recorrían el cuerpo de un gran coloso. Una ciudad que contaba con edificios rascacielos de colores opalescentes y brillos vidriosos. Una ciudad sobre la que se posaba una gran masa biológica tan gigantesca que puesta de pie alcanzaría la estratosfera. Ahora el rumor era permanente, un temblor continuo se alojó en toda la zona, transformándose en auténtico fragor cuando los edificios caían a su paso, desmontándose como piezas de Lego monumentales, arrolladas por una fuerza imparable y bestial. Los Yautja rodeaban la ciudad de Santiago en todo su perímetro. Parecía que no iban a ser suficientes. Hull era uno más entre todos los que se habían mostrado voluntarios a realizar aquella misión. Iban cargados del arma más poderosa, la que haría desaparecer todo resto de la cosa sobre el planeta Tierra. La coordinación era imprescindible. La cantidad de ácido desintegrador necesariamente debía ser mucho más alta de lo que nunca jamás hubieran utilizado en ningún otro momento de su historia. Y no era fácil mantenerlo estable para su traslado en las naves. De manera imprescindible debía estar refrigerado, ya que solamente antes de su uso se lo podía devolver a su estado gelatinoso natural. En este estado podía introducirse en los pequeños tubos capilares en los que lo transportaban dentro de recipientes herméticos con efecto de vacío. Pero estos no podían estar más de 20 horas continuas a temperatura superior a los 30 grados, de forma que si era así, si por cualquier motivo no se utilizaba dentro del rango de estabilidad, el ácido perdía toda efectividad. Y desde luego no podían estar suministrando mayores cantidades. Usarían todo el que les quedaba en su almacenamiento de las 4 naves base que orbitaban la Tierra a la espera de las acciones de los efectivos. Si todo se iba al traste, los Yautja de la misión no serían desgraciadamente rescatados.
No podían permitirse la posibilidad de que alguno de ellos estuviera infectado por I-9876, porque incluso sabiendo cómo eliminarlo, este era cada vez más inteligente y podía darse el caso de que adoptara tal capacidad de simbiosis y mimetismo que pasara desapercibido en los controles. Incluso podía ser más de un guerrero el que quedara infectado. La misión concluiría en ese momento con un estrepitoso fracaso. Pero mientras Orhan Statov observaba las maniobras de los Yautja, la cosa cubría toda la ciudad de Santiago de Chile, y lo más increíble es que, a vista de pájaro, desde las naves de los extraterrestres podía verse cómo más masas del mismo ser se arrastraban hacia ella, como si todas quisieran reunificarse para dar paso a un ser de dimensiones ciclópeas. Había que parar aquella locura, o este planeta jamás sería apto para la vida. Orhan Statov era un soldado experimentado del cuerpo de élite de la URSS. Actualmente había sido destinado a corregir unos incidentes acaecidos en la Antártida junto a una misión internacional. La base norteamericana había sido aniquilada tras la Noruega por un organismo que suplantaba a los individuos biológicos, ya fueran de especie humana o animal. Era el último superviviente de una epopeya sin igual, mitad hombre, mitad alien. Su fortaleza y capacidades físicas eran inigualables. Y no podía ser infectado, pues dentro de su recombinación genética incorporaba elementos radioactivos que lo hacían inmune a la cosa. Este soldado ignoraba su naturaleza y ahora se encontraba con extraterrestres que venían a salvar la Tierra de la aniquilación total y absoluta. Sin embargo, esta nueva forma de cosa no era menos dañina que la anterior, y en ese momento Orhan no sabía qué se proponían aquellos aguerridos seres que se acercaban por todos los flancos de manera coordinada hacia la masa informe de Santiago. Los Yautja no estaban acostumbrados a este tipo de misiones. Nunca habían tenido que actuar así en toda la historia de su raza. Nunca de manera tan coordinada y contundente. Estaban posicionados a gran distancia unos de otros, pues esta gran metrópolis abarcaba kilómetros de diámetro. Así que cada 1000 metros había un extraterrestre completamente blindado, preparado para actuar a una sola orden. Era suficiente. Las naves que esperaban en la atmósfera se mantenían estáticas, y Orhan echó un último vistazo al cielo antes de bajar las colinas donde se había apostado. Pero de repente paró en seco cuando comenzó a observar cómo la cosa iba desapareciendo ante sus ojos. La señal había sido dada. Los Yautja, como Sergei los había llamado, habían derramado esa sustancia de color azul sobre aquella mole de dimensiones hercúleas. Esta, de manera milagrosa, comenzó a desaparecer, y en su lugar aparecía la ciudad. Pero ya no era la misma ciudad verde, llena de edificios elevados de hermosos colores, de barrios enteros de casas bajas o construcciones de estilo colonial. Ahora todo parecía quemado. Sin embargo, mediante sus prismáticos pudo observar que aquella ciudad estaba cubierta de una especie de ceniza negra. Los edificios, las casas, las carreteras, las instalaciones eléctricas, el mobiliario urbano, todo estaba destruido, en ruinas, y no se observaba movimiento alguno. En las zonas más elevadas todavía quedaban restos de la cosa que parecían querer salir corriendo de allí, pero todo fue en vano. El ácido, inexorablemente, una vez tocaba la materia en la que se aplicaba, iba eliminándola sin poder oponer ninguna resistencia. Estaba siendo un éxito.
Hull no pudo más que sentir alegría al ver ante sus ojos, a través de su casco, cómo toda aquella masa horripilante desaparecía de su visión de infrarrojos. Pero acto seguido, sin haber pasado ni unos segundos desde que comenzaran a aniquilarla, una brisa comenzó a elevar las negras cenizas y a suspenderlas en el aire. Una especie de zozobra lo puso en guardia cuando se dio cuenta de que, sin saber cómo, y a pesar de que estaba completamente cubierto por un traje especialmente diseñado para las pandemias infecciosas, sintió que algo minúsculo, algo que más bien era como un olor a quemado, impregnaba sus fosas nasales, y dio la voz de alarma. «¡Elliot sigue vivo! ¡Sigue activo!», comunicó a sus superiores mediante transmisión directa. Los demás Yautja retrocedían, pero el polvo negro comenzó a invadir toda la atmósfera. La sentencia de muerte estaba echada. Orhan Statov se dio cuenta del error. Él era inmune, pero aquellos pobres desgraciados habían sido infectados. Todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de los Yautja que estaban sobre la superficie de aquel lugar ya estaban infectados, estaban siendo parasitados y en breve serían suplantados célula a célula. Los cuerpos de los bravos guerreros, enfundados en sus armaduras y trajes especiales, convulsionaban mientras caían al suelo. El terrícola comenzó a bajar hacia la ciudad. Ahora podría entrar en ella, buscar el hospital donde Ilia había realizado todos aquellos experimentos con humanos. A pesar de todo, tenía esperanza de encontrar algo que le diera una pista de cómo acabar con aquel ser inmortal. Un Yautja corría aterrorizado en su misma dirección, huyendo enloquecido dentro de su escafandra. Seguramente todavía tenía conciencia como ser individual y se sentía aterrorizado. Era grande, al menos medía 2 metros. A pesar de mostrar pánico, su forma de correr denotaba un cuerpo atlético. Parecía desaparecer y aparecer por momentos. Orhan pensó en el increíble tipo de tecnología que eran capaces de utilizar estos extraterrestres. Debía ser tan sofisticada como para un hombre de la edad de piedra una televisión. Orhan no varió su rumbo y se topó con el Yautja. Este, fatigado de su larga carrera, llegó hasta ponerse delante y paró en seco. Ambos se miraron. Orhan se quedó maravillado ante aquel ser. Lo miraba a los ojos mientras el otro, sin más, se quitó el casco. Al ver las facciones de arácnido, el gran cráneo protuberante en forma de abdomen de Argiope, una araña de lo más común, al observar los colmillos exteriores que debían hacer de garra, mientras los inferiores tenían claramente la función de morder y masticar, esos ojos pequeños y penetrantes que en aquel ejemplar estaban dilatados por el terror que estaba viviendo, se quedó maravillado, contemplando lo inmóvil y casi extasiado, sin perder ningún detalle de lo bestial pero hermosa anatomía del Yautja. Era Hull, un individuo de lo más común, nada espectacular en sus proporciones. «¿Quiénes sois?», le preguntó admirado. «¿Qué es lo que creéis que estáis haciendo?». Hull reconoció a Orhan. Sergei se lo había descrito hacía tan solo un día. Sabía quién era y no podía permitir su desaparición. Pronto, desde las naves, darían la orden de crear un vórtice energético de gran magnitud para hacer desaparecer el planeta por completo. Se colocó el casco para hablar al humano. «Estoy infectado.
Vamos a eliminar este planeta del sistema solar. Las consecuencias son impredecibles. Debes huir con los míos. Les voy a informar. Ve hacia aquella planicie, hacia la colina. Les informaré de que te recojan allí. ¿Dónde está Sergei? Me queda poco tiempo. ¡Contesta! Sergei fue engullido por esta cosa deforme. ¿Qué cojones habéis hecho? Ahora estoy solo. La cosa se tragó a todos los soldados que me acompañaban. ¿Cómo que eliminar este planeta? ¿Qué cojones dices? No tengo tiempo. Me llamo Dhul. Yo estuve con Sergei. Era un gran guerrero. Debes correr. No tardarán en bajar a por ti. Nosotros no podemos volver. Estamos todos infectados. ¡Vete! ¡Corre! Orhan se dio cuenta de que la advertencia del Yautja no iba de broma e inició una carrera desesperada hacia la población colindante, a Santiago, donde la nave extraterrestre lo recogería. Miró brevemente hacia el Yautja antes de lanzarse definitivamente hacia donde le había indicado. El extraterrestre había dado media vuelta, andaba en zigzag, trastabillaba. Parecía que algo le comenzaba a molestar en su interior, pues inmediatamente se arrancó la armadura. Pero no llegó a tiempo. De repente el casco salió volando con fuerza, verticalmente, dando una vuelta de 180 grados y cayendo con su cara interior vuelta hacia arriba sobre el suelo. Su boca emitía unos graves gruñidos que fueron convirtiéndose en gruñidos terribles de dolor y rabia. Orhan sintió una profunda desazón interior. Se dio cuenta de la fortaleza de aquel guerrero que, a pesar de haber sido infectado, seguía luchando hasta el final dentro de su propio organismo contra la transformación. Pero su cabeza comenzó a deformarse. Ahora parecía gelatinosa y el cráneo, por los pequeños apéndices óseos que lo rodeaban, comenzó a chorrear un líquido negro. Tras unos segundos, la tapa de los sesos saltó por la presión interna, volando por los aires, y el digno guerrero se arrodilló sobre la tierra sin conciencia ninguna de lo que le ocurría. Orhan se giró y siguió corriendo con lágrimas de rabia en los ojos. Sus zancadas cada vez se hacían más y más amplias. El terreno era farragoso, lleno de pedruscos y matorrales extraños que comenzaban a parecer negros por la espesa capa de ceniza de la cosa que se estaba posando sobre toda la superficie terrestre, hasta que dio con la carretera que se dirigía hacia la población de Colina. Lleno de pequeños arbustos, hierbas cargadas de pinchos y arena desértica, el lugar era cada vez más impracticable. Las plantas se habían desecado por efecto del tóxico que los extraterrestres habían esparcido por todo el planeta. Por todos lados olía a polvo negro. La nube se propagaba poco a poco, pero sin remisión, por la atmósfera, de forma que nada podía quedar libre de ella. El polvo en suspensión parecía que estaba formado por partículas más bien grandes, aunque poco pesadas, mezcladas con otras más pequeñas e incluso algunas microscópicas que se respiraban lo quisieras o no. Todo ese denso humo contenía micropartículas capaces de pasar los filtros de los cascos de los Yautja. Las nanopartículas se mecían junto a las otras, visibles para Orhan, en su inexorable expansión aérea. Parecía que una nueva forma, adoptada por la cosa para escabullirse e infectar a los Yautja, había logrado vencer de nuevo. Siempre lo hacía de una u otra manera. Llegó a un lugar donde unas casas aparecían en forma de villa de paso, y allí estaba la población indicada. Vio
algo grande y cilíndrico, una cápsula, una nave ligera y pequeña. La nave que recogería a Orhan era realmente una especie de cápsula sin tripulación, dotada de una hélice en un extremo. Se abrió por el extremo opuesto, de forma que el terrícola pudo observar su interior preparado para acomodar a un único individuo. Orhan se estremeció, pues toda la plateada lámina exterior estaba repleta de símbolos desconocidos para él. Todo le parecía irreal. Se planteaba si estaba viviendo esta situación o era una especie de delirio, pero no tenía mucho tiempo para pensar. Aquel extraterrestre extraño con cabeza de araña le había hablado en serio. Habían sido infectados e iban a destruir el planeta. La pequeña cápsula se cerró inmediatamente cuando se dejó caer en el confortable asiento interior forrado de algún material sintético de tacto agradable. El cuadro de mandos no le era familiar, pero pensó que no sería muy diferente al de cualquier otra nave humana. Al fin y al cabo, las leyes de la física no podían ser muy distintas a la hora de hacer volar una aeronave, fueran quienes fueran sus inventores. Le parecía que no se movía, y sin embargo, no se había dado cuenta de que la nave ya tomaba rumbo hacia la base que lo esperaba más allá de la atmósfera de la Tierra. Esta pequeña aeronave, comandada seguramente desde la nave nodriza que esperaba en la estratosfera, era ligera, de un material altamente resistente. Orhan recordó fugazmente los cilindros que describiera H. G. Wells en La Guerra de los Mundos, su libro preferido de ciencia ficción. Pero paulatinamente sintió que le agobiaba el aire que se respiraba dentro. A pesar de que podía respirar sin asfixiarse, percibió que la proporción de gases del interior era algo diferente a la de la Tierra. Sintió un leve mareo que lo hizo sentir debilitado. Respiró profundamente y cuando reclinó su cabeza un poco hacia un lado, de repente, una voz se escuchó en el interior de la cápsula. Parecía provenir de todos lados a un mismo tiempo. No podía localizar el altavoz por el que se emitía aquel mensaje de voz. Buscó con la mirada y comenzó a tocar las paredes y el cuadro de mandos que tenía delante de él. Pero no lograba captar la dirección de la emisión ni comprender lo que decía. Como no tenía visión del exterior y no sabía a qué velocidad se movía, decidió estudiar el cuadro de mandos para ver si podía comunicarse con sus anfitriones o captores. De líneas rasas, uniformes y con algunos cuadros en los que ciertos símbolos desconocidos de color rojo variaban de manera constante, Orhan no podía comprender qué se mostraba en esos comandos, aunque intuía que debía tratarse de parámetros de navegación. Se acercó para verlos de cerca, pero justo en ese momento una voz ronca que no se parecía nada a la humana comenzó esta vez a contar hacia atrás. De repente la cápsula se abrió. El terrícola sacó la cabeza cuando la vaina en la que se encontraba se apagó por completo. Estaba como muerta. Asomó la cabeza brevemente y observó el exterior. A pesar de ir armado, no las tenía todas consigo. Aquellos extraterrestres eran verdaderamente fuertes y hábiles en la lucha, estando él además en desventaja, porque aquella era su nave. Orhan no sabía las dimensiones de la misión de los Yautja. No sabía en aquel momento que éstos se habían alejado de su planeta de origen para ir a salvar a la Tierra, y tampoco sabía que, aunque por puro interés egoísta, habían luchado hasta el final. El lugar lo asombró, pues era oscuro, pero unas luces ambientales pálidas
que hacían que la vista se fuera adaptando poco a poco al interior, mostraban varios hangares, ahora completamente cerrados al exterior, pero que tenían grandes puertas de acero en el interior. Algunas plataformas parecían ejercer una función de elevador de las pequeñas naves unipersonales que aparecían encapsuladas en las paredes. Cuando bajó definitivamente, sus pesadas botas militares hicieron un sonido metálico al golpear la superficie del suelo. Orhan se quedó parado, esperando a que algo pasara en ese momento, como si por aquel ruido se sintiera de repente como un niño al que acaban de pillar en una travesura. Miró alrededor y de repente la plataforma sobre la que se encontraba comenzó a moverse. Una especie de cinta transportadora estaba introduciendo la cápsula y a él hacia otra zona de la misma gran cámara. En ella se podía observar una puerta de acero hacia el interior de la gran nave. Era hexagonal y debía abrir transversalmente. Todo el interior era de un color gris oscuro, galvanizado. Orhan estaba asombrado. Las dimensiones de toda la sala eran descomunales. No se imaginaba cómo sería la nave en su conjunto. Se escuchaba un rumor de fondo, un sonido parecido al rum rum que hacen los frigoríficos cuando están en marcha. De repente la compuerta se abrió, pero no apareció nadie. Accedió a una sala de color azul. En ella fue gaseado desde todas direcciones y unos haces de luz rojiza recorrieron todo su cuerpo. La sala era pequeña, como para albergar a 2 o 3 individuos de aquellos. Parecía una zona de desinfección. El gas que respiró le recordó al que habían utilizado desde las naves para fumigar el planeta. Olía parecido, pero ahora estaba más concentrado. Una vez estuvieron seguros de que el terrícola no estaba infectado, lo dejaron acceder a otra sala donde depositó todo lo que llevaba encima, incluida la ropa. Supo que debía desvestirse porque tenía preparada en una ménsula de la pared un traje tipo cota de malla, más o menos de sus dimensiones. Era de un color ocre oscuro y venía preparado para añadirle accesorios que seguramente lo convertían en una armadura en la que se podían ir acoplando todo tipo de armamento y corazas, como el que había visto que llevaba el yautja llamado Dhul. Todo el proceso hizo que Orhan se tranquilizara. Si se tomaban todas estas molestias era porque lo estaban invitando de manera amigable. Él era militar y sabía de lo que iba aquello. Cuando estuvo vestido, otra puerta se abrió enfrente de él, accediendo definitivamente al interior de la nave. 4 yautja lo esperaban de pie. Uno, el primero, el que estaba más adelantado, era el más grande. Orhan pensó de inmediato que era el jefe. «Síguenos», le dijo a través de un aparato que tenía acoplado a la boca arácnida, mirándolo con sus ojos verdes pequeños y redondos, a los suyos de humano. Orhan saludó al estilo militar y los siguió sin decir una sola palabra. Sabía que sobraban en ese momento. Aquellas criaturas acababan de perder una gran cantidad de operativos en la Tierra. Debían estar realmente cabreados y frustrados. No era momento de preguntas, era momento de obedecer. Lo guiaron hasta una sala donde, sobre una mesa central que emitía una luz blanca, se proyectaba una pantalla. Todos la miraban y Orhan hizo lo propio. Su cara recia, de nariz rectilínea, sus ojos azules como el mar, enmarcados en unas cejas rubias que ya encanecían,
uniéndose por la parte exterior a unas arrugas marcadas, su piel blanca, de tacto duro, y las líneas de expresión alrededor de su boca rectilínea y severa lo delataban como un auténtico hombre caucásico. Su pelo rapado y cano revelaba su rudeza junto a su edad. El traje, que le quedaba pegado a la piel, enguantaba en su figura corpulenta de hombre atlético y lo hacía parecer un semidios. Si algún humano lo hubiera visto en aquel momento, lo hubiera confundido con un dios griego. Pero ningún yautja reparó en esto. Estaban pendientes de la pantalla, en la que la Tierra era el centro de su atención. El planeta se veía ya algo lejos, como una preciosa bola azul suspendida en el vacío. El jefe de aquellos extraterrestres señaló con la mano hacia la pantalla. Orhan miró atentamente, incluso se acercó un poco para cerciorarse de que no perdía detalle de lo que iba a suceder. Entonces Kafalhu accionó un botón rojo que segundos antes se había elevado desde el interior de la mesa. Estaba colocado sobre la superficie algo más ancha de un mando único, debajo de una protección transparente que parecía de cristal. Lo que ocurrió entonces es difícil de explicar. Los ojos de Orhan se abrieron junto a los de sus compañeros extraterrestres al ver cómo la Tierra iba desapareciendo ante su atónita mirada. Un velo parecía ir cubriéndola de forma progresiva y hermosas ondulaciones le hicieron percibir la imagen del planeta cada vez más distorsionada, como si una especie de torbellino estuviera desintegrándola en partículas hasta hacerla desvanecerse por completo. En ese momento, Kafalhu dijo: Operación Sacrificio de Ilhiet finalizada. Misión cumplida. Miró directamente a los ojos del terrícola, que no apartaba la vista de la profunda oscuridad de la pantalla. Lloraba calladamente, sin moverse, en pose marcial.